Muy buenos días o tardes. A la hora que nos estén escuchando, se va a hacer un pequeño podcast a cargo de nuestros compañeros Luis Rojas, Carlos Varela, Jorge Maldonado y William Canol, y un servidor como representante, Rubén Zul. En este podcast, por parte de la Universidad del Sur, de la materia de Derecho Penal, se van a ver diversos temas de la semana 11 y 12, en el cual se habla de abandono de personas, abandono de menores y enfermos, abandono de atropellados y, como último, omisión de socorro. Asimismo, para poder entablar una pequeña conversación y charla para que puedan entender en los temas tan importantes de la vida cotidiana. Podemos empezar con este pequeño podcast con nuestros futuros abogados y le paso a mi compañero Carlos Varela. Me presento. Soy Carlos Varela, soy futuro licenciado en Derecho y ahora mismo se hablarán sobre los temas que se vieron en el Código Penal del Estado de Yucatán, que son el título 20, que son los delitos contra la vida y la integridad, especialmente en el capítulo 1, que es el de abandono de personas. Y bueno, estos delitos son, en parte se dividen en 4, los cuales son omisión por auxilio, abandono de menores o incapaces. Sin embargo, también se ven los otros 2 temas, los cuales son respecto al... Bueno, como mi compañero Rubén había mencionado los otros delitos que, ¿cómo decirlo?, abarcan toda esta zona que vendría siendo el abandono de personas. Bueno, podemos definir que el artículo 352, si me permite leerlo. Perfecto, así vamos a tener una visión más técnica y clara para poder tener un mejor comprendimiento a este tema. Bueno, continuamos con el artículo 352 del Código Penal del Estado de Yucatán. Y dice: a quien abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma teniendo obligación de cuidarlos, se le impondrá de 1 a 4 años de prisión, independientemente de la sanción correspondiente a otro delito que resultare cometido, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el imputado fuere ascendiente o tutor del defendido. A ver, compañero, ¿y qué entiendes sobre lo que hayas leído? Primordialmente hay que especificar que dentro de este delito la parte importante que se tiene que observar para poder determinar cuál sería lo que entraría en el tipo penal vendría siendo el tener la obligación de cuidarlos, ya que ¿cómo decirlo?, un niño incapaz o una persona que no tenga la valía de poder estar existiendo, ¿cómo decirlo?, esta persona no tiene la capacidad de poder sustentarse a sí mismo. Yo teniendo la obligación de cuidarlos, bien podría ser un hijo o bien podría ser un abuelo o una persona que no está en sus facultades para poder existir. Esta podría ser una omisión de su cuidado, porque esta persona tiene la necesidad de estar siendo tutelado por una persona, y esta persona tiene la facultad y la necesidad, no, más bien tendría la responsabilidad de cuidar a esta persona. Usualmente puede ser la patria potestad que ejercen los padres sobre los hijos, o la tutela que puede ejercer, una persona, podría ser una sobrina o un hijo que tiene que cuidar a una persona de la tercera edad que no se encuentra en capacidades de comprender su situación, porque hay momentos en la vida en el que una persona, por ejemplo, ya no tiene la capacidad de conciencia, porque, teniendo en cuenta de que esa persona no está técnicamente con nosotros de manera psicológica, sino que está más de manera física, y esta no tiene la capacidad de valerse. Una persona tiene la necesidad, no siempre, pero tiene la obligación de responder ante esa incapacidad de la persona, porque pues es necesario el cuidado de dicho incapaz. Bueno, pues, compañero, entonces, un niño que lo deja abandonado, ¿es abandono de personas? Bueno, pues se puede considerar que, sin embargo, no es como tal el delito de el primero, que vendría siendo el artículo 352, que es el del abandono del niño incapaz. Podría incurrir en el delito de abandono de incapaces, porque, por ejemplo, si bien yo no tengo la responsabilidad con ese niño,
Por ejemplo, es el caso de que, por ejemplo, mi madre tiene la capacidad de cuidarme porque ella tiene la responsabilidad conmigo. O sea, los delitos que, por ejemplo, si tú encuentras a un niño incapaz y tú no tienes relación con tú aún así tienes la obligación de auxiliarlo, porque esta persona está en peligro. Porque una persona que es incapaz no puede encontrarse en la seguridad, ni siquiera puede aportar algo a la sociedad, podríamos decirle así, porque un niño en realidad no tiene la capacidad de comprender lo que está sucediendo. Entonces tú, como persona que estás en pleno uso de tus facultades mentales, tienes la obligación de salvaguardar a esa persona, o mínimo auxiliarlo. Porque, por ejemplo, en el caso de que yo tenga la responsabilidad, tengo la patria potestad sobre ese niño. Supongamos que yo soy la madre de la que tú estás diciendo, de que pues esta no está teniendo la capacidad, o no es la capacidad, sin embargo es como la potestad sobre el niño. Y este niño no está recibiendo las atenciones que necesita. Entonces yo estoy abandonándolo por esa falta de auxilio. Y bueno, aunque tú no tengas la responsabilidad con esa persona, como en el caso del artículo 352, en el que pues se indica que el abandono de un incapaz o de un niño, teniendo yo la obligación de cuidarlo, es el delito del artículo 352, que sin embargo concurre también en el abandono de personas. Sin embargo, también en el artículo 353 se indica que a quien encuentra abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo, o a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, y no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiere prestar el auxilio necesario, o cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal, se le impondrá de 1 a 6 meses de prisión o de 10 a 100 días de multa. Y bien, como lo indica en el artículo 353, aunque yo no tenga la potestad sobre esa persona o la obligación de cuidarlo, yo tengo la responsabilidad moral de salvaguardar a una persona que se encuentra herida, inválida o que sea incapaz de valerse por sí misma, como lo indica en el artículo 353. Y que sin embargo concurre también con los de abandono de atropellados y abandono de auxilio. Oye, entonces, Carlos, podemos decir que una madre que ya deja de estar cuidando al niño es el abandono de personas. Pero dame un ejemplo, ármame un pequeño caso conciso donde podamos entablar este gran tema. Ok, bueno, supongamos que Pedro tiene la responsabilidad de cuidar a su papá. Dejó quizá la obligación de cuidarlo en su testamento, o alguna de otras formas de obtener la tutela de Quizás era su único hijo, quizás tenía la responsabilidad de otra forma. El caso es que Pedro abandona a su padre en la iglesia de Mérida y lo abandona a su suerte, cuando él tenía la obligación de cuidarlo. El delito de obligación de cuidado, esa omisión que está cometiendo por el hecho de abandonar a su padre en la iglesia de Yucatán, incurre en el delito de abandono de personas, ya que pues como está abandonando a su padre cuando él tenía la potestad sobre él, se entiende que se está cumpliendo el delito de abandono de personas, que se indica en el capítulo 1, que si bien no está como tal descrito como el tipo penal, que vendría siendo el abandono de incapaces y de menores, entra como abandono de personas, ya que por el hecho de que se describe en la conducta de que si tú abandonas a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo tú la obligación de cuidarlos, estás incurriendo en este delito. Y se indica que si el imputado fuere ascendiente o tutor del ofendido, se le privará de la patria potestad. Como en el caso de que estábamos hablando, de que Pedro abandonó a su papá, él no ofrece la patria potestad sobre porque él no tiene la facultad de eso. Más bien sería en el caso de una madre que abandona a su hijo. En este caso, esa mujer puede perder a su hijo, ya que pues lo deberían estar privando de la patria potestad por el hecho de que está cometiendo el delito, y si el imputado fuese ascendiente o tutor del ofendido. Esto indica que pues si tú fueses el tutor del ofendido, en teoría como es el ofendido, pues se busca salvaguardar su integridad corporal, ya que lo estás poniendo en un estado de peligro, y pues
Entonces, Jared, esto podemos decir que esto está tipificado en la ley. Entonces es antijurídico y punible. Este acto, coméntame, ¿es doloso o es culposo? Bueno, como tal, la conducta es dolosa porque se tiene el conocimiento de que esa persona es tu padre. Entonces, tú teniendo la obligación de cuidarlo, lo abandonas porque quizás por motivos personales o problemas que no quisieras contar o problemas que tuvieras con el ofendido, que ahora es el sujeto pasivo del delito. Lo estás abandonado por alguna razón que pues no te concierne de manera mental quizá, pero tú tienes ese dolo, tú tienes ese pensamiento de abandonarlo y se hace con premeditación, o sea, se hace con las facultades mentales, estás consciente de hacerlo y es una conducta dolosa porque tienes la concurrencia de hacerlo. Entonces, viendo que es punible, es antijurídico y está tipificado en la ley, a ver, Carlos, ¿cuánto es la sanción mínima y máxima que se le impondrá a la persona que abandone? Como tal, en el Código Penal del Estado de Yucatán se tiene en conciencia que se le impondrá de 1 a 4 años de prisión, independientemente de la sanción correspondiente a otro delito que resultare cometido. Bueno, pues entonces vamos a hablar de abandono de personas. Asimismo estamos tocando el tema de abandonos de menores y enfermos. Este tema es tan grande y tan común que puede estar sucediendo en muchas partes de la ciudad y en todas partes del mundo, pero es muy común. Voy a empezar a hablar, vamos a tocar el tema de abandono de atropellados, que usualmente es pasable casi todos los lugares, y les voy a dejar a manos de mi compañero Jorge. Pues tal y como mencionaste, es muy común que el abandono de atropellados se dé, pues principalmente aquí en los estados, y donde principalmente hay carreteras, que como sabemos en casi todas partes del mundo existen carreteras. Y esto es algo importante para que podamos entender el por qué se refiere a atropellados, ya que no puede ser en cualquier sitio que a una persona se le ocurra. Tiene que ser específicamente en una carretera o en una calle, un lugar público en el cual pues cualquier persona pueda pasar con su automóvil o cualquier medio de transporte que se le pueda ocurrir. La diferencia entre el abandono de atropellados y el abandono de personas, ya sea cualquiera de estos, es que al momento de que tú seas el sujeto activo que pasa por la escena, pues no sé si decir del crimen, pero por lo menos por encontrarte a la persona, tú no tienes como tal una obligación de cuidado como la que sí tienes en menores y en personas incapaces. La cosa es que al momento de que tú veas a la persona y tú te enteres que ésta solicita de tu ayuda, tú estás obligado a auxiliarlo o por lo menos a llamar a las autoridades cercanas para que vayan a prestarle ciertos servicios de salud que puedan ayudarlo a prolongar su vida. Debido a que el principal delito que se comete una vez tú encuentras a esta persona es el de lesiones. Y esto es debido al atropello que ocurrió, la acción como tal. Pero si tú no haces nada por ayudarlo, puede ser que en el transcurso del tiempo este delito pase a ser homicidio. Y a ti te pueden llegar a inculpar por esto mismo, por no haber prestado el auxilio. Bueno, compañero, con esto que me acabas de comentar, por favor, explícame un poco más qué dicen los artículos en específico sobre el tema que estás abordando, que es grande. Pues qué bueno que lo preguntas, porque en nuestro Código Penal del Estado de Yucatán, específicamente el artículo 354, nos menciona el automovilista, motorista, conductor de un vehículo o cualquiera, ciclista o jinete que dejara en estado de abandono, sin prestarle o facilitarle asistencia y el cuidado que desde luego necesite a persona a quien hubiera atropellado por culpa o accidente, será sancionado con prisión de 1 a 6 meses o de 10 a 50 días de multa y de 10 a 50 días de trabajo a favor de la comunidad. Si hay algo que tengo que destacar entre nuestro código estatal y el código federal, es que en este solo compete el trabajo comunitario. Aquí no te dan como tal una pena por prisión o multa, porque a pesar de que sí es un delito bastante pues común, porque es algo que se da casi a cada momento. Hay demasiados accidentes en las carreteras y pues es entendible que demasiada gente pase durante estos. Y esta es la razón por la cual
por lo menos en la Ciudad de México no se compete tanto y no es tan estricto como nuestro código, que al ser estatal se entiende el por qué son un poco más específicos y un poco más estrictos en este sentido. Bueno, pues con esto que me estás comentando, Jorge, te voy a dar un caso práctico para que me lo puedas poder describir y asimismo que se entienda más este tema, que tiene que estar abordado y que debe entenderse más para que las personas puedan ver de qué daño se está dando a una persona física. El ejemplo será una persona que está embriagada y por altas velocidades impertinentemente se pasa un alto y atropella a un señor de 20 años. A ver, Jorge, ¿puedes describirme este ejemplo de un caso práctico? Pues fíjate que es interesante porque de esta forma se están cometiendo dos delitos, ya que el delito de atropello como tal no viene, o sea, no tiene que venir de la mano del abandono de atropellados, ya que el abandono de atropellados como tal, pues podemos entender que solo compete a aquellos que solamente se encuentren a la persona, lo hayan visto y no hayan prestado auxilio. La cosa aquí es que cambia, porque esta misma persona que comete el delito de abandono también puede haber ocasionado los daños de lesiones y posiblemente un homicidio, por lo que podemos entender que como tal estaría incurriendo en dos delitos y se tendría que configurar una forma de mezclar ambas penas, pero centrándose más en el hecho de que lo haya atropellado, porque es lo que cometió principalmente. Ahora bien, el delito de lesiones puede desaparecer si la persona llegara a fallecer debido a que pasa directamente a ser homicidio, pero esto suele ser un poco común hasta cierto punto debido a que al no prestarle el auxilio suelen desangrarse por las heridas, ya sea internas o externas, provocando que fallezca la persona. Pero como tal, el hecho de que esté en estado de ebriedad tampoco significa demasiado para que se le pueda, pues, considerar el imputado de este delito. Bueno, concluyendo con lo que acaba de comentar mi compañero Jorge sobre el abandono de atropellados, vamos a pasar con un tema y finalizando este pequeño podcast con la omisión de socorro que nos van a estar comentando mi compañero William Canul y dando una pequeña conclusión mi compañero Arenas. Este tema que vamos a abordar no es tan común, pero a la vez tiene también una controversia en el cual puede ser que estés en peligro. Al ayudar a la persona te pongas en peligro. Nosotros, ¿qué nos va a comentar mi compañero? Si esto va a ser tipificado, va a ser punible, ¿de qué manera va a ser? ¿De qué manera va a ser consigo este tema? A ver, compañero, platícame un poco más sobre este tema. Muchas gracias, estimado compañero Rubén. Pues bueno, me presento, mi nombre es William Canul, soy futuro licenciado en Derecho y como pues vaya, mi compañero Rubén ya comentó, estamos haciendo un podcast con lo que sería, vaya, a la mano de la Universidad del Sur, ¿no? Bueno, para centrarnos más en el tema, yo quiero hablar un poco más sobre lo que sería el delito de omisión de socorro. Como tal, el delito de omisión de socorro, vamos a ver, antes que nada, ¿qué es? Más que nada vamos a plantearnos la pregunta, ¿no? Podemos decir qué es el delito de omisión de socorro. Y como tal, estamos viendo que lo que sería el delito de omisión de socorro es una conducta antijurídica que está penada por lo que sería la ley federal del estado de Yucatán. Se considera delito de omisión de socorro cuando la víctima se encuentra desamparada y en pleno manifiesto o grave. El comportamiento penalizado consistirá en no prestar auxilio necesario para evitar o disminuir, en este caso podemos decir, el peligro para la vida o la integridad pues, de esa persona, ¿no? Y pues en este caso,
se pueden dar distintos momentos en el cual se da el delito de omisión de socorro, pero no hay algo establecido en el cual no salgamos de, se puedan dar agravantes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Podemos ver que para que se pueda consumar el delito de omisión de socorro, podemos ver que existen ciertos elementos que se tienen que seguir para poder decir que, pues, vaya, es el delito de omisión de socorro. Por ejemplo, podemos decir, o yo puedo decir que los elementos que se deben de dar aquí para que se pueda consumar el delito de omisión de socorro, bueno, pues podemos decir que es el peligro, lo que sería el manifiesto, lo que sería la gravedad del asunto y el desamparo en este caso. Porque, por ejemplo, podemos decir que en peligro se tiene que dar una situación en la que la persona se encuentre en condiciones no normales, en el cual de este punto pase de tener una condición normal a pasar a tener a una condición que le pueda ocasionar o que ya le haya ocasionado un daño físico. Comúnmente, para que se dé la omisión de socorro, comúnmente el daño tiene que ser físico. Ojo, la persona pasiva, no necesariamente para que se dé la omisión de socorro, el daño físico que tiene no lo hace la persona activa. No, la persona activa, digamos que el delito que puede conocer es no auxiliar a la persona, pues pasiva, ¿no? Podemos ver que también se puede dar lo que sería el manifiesto. ¿A qué voy con el manifiesto? ¿O qué quiere decir esto? En el manifiesto debe ser reconocible por medio de los sentidos lo que sería que esta persona quiere dar a conocer o quiere expresar más que nada. Puede ser de manera visual o auditiva, porque en este caso vamos a poner ejemplo. Para que se dé el manifiesto, vamos a poner un ejemplo, que la persona tiene que estar, ejemplo, gritando, pidiendo pues ayuda directamente, o por alguna razón desconocemos, claro, depende de la situación, la persona es muda o simplemente tuvo algún daño en ese momento en la boca y está prestando o quiere prestar lo que sería la omisión de socorro. Pues lo puede hacer de manera, pues, con las manos o con señas. Es por eso que les comentaba que en el manifiesto puede ser auditivo o visual. Entramos con lo que sería el desamparo. ¿Qué sería el desamparo? Pues yo considero que el desamparo podríamos decir que va a implicar la necesidad de auxilio, ya sea porque la persona puede salir por sí misma de la situación, pero en este caso, para que se dé la omisión de socorro, no podría salir por sí misma de la situación, o no hay otras personas que puedan estarlo auxiliando. ¿Ok? Bueno, ya que esclarecemos estos puntos que se deben de dar para que se dé la omisión de socorro, que es peligro, manifiesto y desamparo, vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿ok? Bueno, vamos a suponer que nuestro compañero Rubén está yendo en su bicicleta sobre todo el malecón de Progreso. En este caso, desafortunadamente, nuestro compañero Rubén, la bicicleta de nuestro compañero Rubén, pues se tropieza con una piedra, o simplemente nuestro compañero Rubén no ve el camino
y en ese caso cae de su bicicleta y al momento de caer se golpea la cabeza, quedando un poco, casi por desmayarse, inconsciente. Y en que se golpea la cabeza empieza a sangrar lo que sería su cabeza, ¿no? En este caso, al tener esta situación, nuestra compañera Scarlett pasa por ese mismo rumbo, igualmente manejando su bicicleta, y ve la situación. Ve que nuestro compañero Rubén está en el piso y está gravemente herido por la caída. Y nuestro compañero Rubén, al ver a Scarlett, decide, pues vaya, decirle que lo ayude, ¿no? Que si lo puede ayudar, decide pedirle auxilio. Pero Scarlett, al ver eso, podríamos decir que simplemente no quiso involucrarse en algo legal, por decirlo así. Entonces ella lo que hace es que simplemente lo deja así. No quiso involucrarse y simplemente se va. Y al irse nuestra compañera Scarlett, lo que pasa es que nuestro compañero Rubén, desafortunadamente, pues vaya, muere desangrado. Porque después de que pasó nuestra compañera Scarlett, ya no volvió a pasar otra persona. ¿Ok? Y en este caso, vamos a ver. Ya tenemos este pequeño ejemplo de nuestro compañero Rubén y nuestra compañera Scarlett. Pero vamos a ver qué dice el Código Penal. En el capítulo 1, que lo que sería en el título 20, en delitos contra la vida e integridad corporal, en el capítulo 1 se habla sobre el abandono de personas. En este caso, nos podemos ir fácilmente al artículo 353, que dice lo siguiente: a quien encuentra abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo, o a una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, y no diere auxilio inmediato, y no diere aviso inmediato a la autoridad, u omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, se le impondrá de 1 a 6 meses de prisión o de 10 a 100 días de multa. Ok, en ese caso ya vimos el artículo que en el cual habla más que nada sobre la omisión de socorro, y podemos notar algo aquí. Podemos notar que aquí mismo dice que para que la persona pueda ayudar en este caso, o no necesariamente, pero dice que cuando la persona puede hacerlo sin riesgo personal, sin riesgo de ser afectada, en este caso como mi compañera Scarlett, que vimos que simplemente vio el cuerpo de Rubén y no quiso hacer nada, y ella pues no se iba a afectar. Entonces ella sí puede tener esta sanción que está establecido en el Código Penal de Yucatán, ¿ok? En este caso vamos a ver, ya dando esta situación, vamos a reparar, vamos a más que nada a identificar las partes, ¿no? ¿Cuál fue la conducta? ¿Cuál fue el nexo causal? El nexo causal fue que Scarlett no ayudó, por ende, el nexo causal fue que Scarlett no ayudó a Rubén, por ende, Rubén murió desangrado, ¿ok? ¿Cuál podríamos decir que fue el sujeto activo y el pasivo? El activo fue mi compañera Scarlett y el pasivo fue mi compañero Rubén, ¿ok? En este caso, ¿y cuál sería la sanción? En este caso nos preguntaríamos, ¿habría sanción para este acto? Y pues como lo acabamos de ver, sí, se le impondrá de 1 a 6 meses de prisión o de 10 a 100 días de multa.
esta sería la sanción que tendría nuestra compañera Scarlett. Como tal, espero que les haya quedado muy claro lo que sería la omisión de socorro. Y en ese caso, pues pasaríamos con nuestro compañero Luis Rojas para que nos dé un poco más, una pequeña conclusión de todo lo visto en este increíble podcast. Llegada a esta ligera conclusión, la meta de este ligero delito es de tratar de evitar que se moralicen las relaciones familiares, ya que en sí no se protege la familia en su conjunto, sino ciertas situaciones en las relaciones familiares consideradas especialmente gravosas para ese núcleo de afecto. Podemos decir que el sustento no se da solo en su conjunto literal, sino para poder seguir viviendo biológicamente, sino de todos los auxilios necesarios para poder mantener una vida normal. Siempre estos medios han de ser necesarios, no vale que la persona valga la vida por sí misma. En lo personal, considero que grupos vulnerables son aquellos sectores de la población que por su edad, condiciones económicas o de salud, características físicas, género, etc., se sitúan en condiciones de desventajas frente a los demás y que eso les impide o restringe el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos fundamentales. Pero también se trata de personas sustantibles que convertirse en víctimas de maltrato y violencia e incluso de abandono por parte de quienes deben el deber de cuidarlos por su capacidad de cuidarse a sí mismos. La inclusión de un supuesto específico, como en la comisión del deber de socorro por parte de profesionales sanitarios, se da que en una conducta merecedora de mayor reproche que para el ciudadano particular, pues en sí es considerado como un delito intencional. En el Código Penal se sanciona en dos conductas, la denegación de asistencia sanitaria y el abandono de los servicios sanitarios. En ambos casos, se presume que existe un requerimiento de asistencia que la conducta penalizada en riesgo la salud de la misma víctima. Bueno, el punto de esto es que el requisito en que el profesional acusado tenga la obligación legal o reglamentaria de prestar esa atención, asistencia a la víctima. Además de que el profesional sanitario conozca el requerimiento y sepa que su omisión supone un riesgo grave para la salud de la persona. Finalizando el tema, pues estamos presentando el abandono de personas en colaboración con la UNISUR, adaptado en el libro de Derecho Penal, creado por los alumnos de estudio de la abogacía. Mediador: Rubén Zul. Guionizado: Carlos Varela. Investigación: Jorge Carrillo. Adaptado: Luis Rojas. Editado y producido: William Canul. Para la plataforma exclusiva de YouTube. Muchas gracias por su atención. Que tenga un excelente día.